la muerte no es la aniquilación del ser humano, sino, en términos cristianos, el inicio de la nueva vida, en la vida eterna. Cuando esta experiencia es gloriosa, hablamos de una vida eterna en santidad. Sin embargo, cuando este proceso implica que nosotros pasemos por un proceso de purificación, entonces miramos desde la misericordia del Señor la necesidad de ver también por aquellos que, experimentando la salvación, necesitan que su alma esté en condiciones para vivir totalmente revestidos de la gracia. Y es por ello que celebramos también a nuestros fieles difuntos en orden a la misericordia. Veremos ahora en nuestro programa cómo hemos de adentrarnos en este gran misterio escatológico, la celebración de los difuntos. Aquí, entre el mito y la doctrina. Gracias por abrirnos sus puertas. Nos encanta poder estar en torno de sus hogares, de mirarnos, de contemplarnos. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de las diversas formas de captar nuestra señal, y nosotros por medio de las redes sociales, a través de nuestra página de Facebook, Entre el Mito y la Doctrina, y también en el correo electrónico mitoydoctrina@mariavision.com. Escríbanos, comuníquense. De suyo, estos programas que estamos realizando son fruto de esta comunicación que estamos teniendo con ustedes. Nuevamente con nosotros está el hermano Pepe Nava, el hermano Arturo Marín, que hace 8 días no lo teníamos aquí, ya está con nosotros en el especial anterior de Halloween, que estábamos hablando sobre esas monerías, por decirlo de manera eufemística, ¿verdad? Y bien, hemos adentrarnos a otro ámbito donde ejercemos la misericordia, el amor por nuestros seres queridos, el amor por los seres que Dios tanto amado, que aún después de la muerte se compadece, se conduele de ellos y los arropa en su misericordia en orden a este proceso de purificación. Cuando nosotros en noviembre culminamos la gran solemnidad de Todos los Santos, nos disponemos para la fiesta devocional de los fieles difuntos. Si bien recurrimos más a la de los fieles difuntos, no hay que olvidar que esta es fiesta, mientras que la otra es solemnidad. Y esto hay que remarcarlo para poder entender lo que celebramos en nuestros fieles difuntos, entender lo más importante, la solemnidad de Todos los Santos, que ya algo habíamos visto en el especial anterior. Pero comentábamos, Pepe, Arturo, que es importante remarcar, destacar el sentido de una celebración que es como tal, solemne. Pepe, ¿qué nos compartes? Bueno, ante todo, nosotros sabemos que es una solemnidad, porque lo que nosotros
recordamos y festejamos es un acontecimiento eterno. Es decir, las personas que están ya en la iglesia triunfante gozando de la visión beatífica de Dios. Nosotros ahí recordamos todo el sustento de nuestra fe porque sabemos que Cristo ha vencido a la muerte y para el cristiano la muerte no es más que solamente el paso hacia la vida y la vida eterna. De tal manera que la iglesia celebra como solemnidad a todos los que ya gozan en la presencia y están seguros o con esa certeza de tener la visión beatífica de nuestro Padre Celestial, nuestros amigos los santos. Así es, así es. Arturo, ¿cómo nos invita la doctrina a mirar esta experiencia de mirada beatífica en aquellos que ya se han adelantado a nosotros y que tenemos la certeza, que esto es importante, tenemos la certeza de que gozan de esta visión beatífica, porque no de todos vamos a tener la seguridad, ¿verdad? Claro. Sino de algunos sí tenemos la certeza. Sí, bueno, esto lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1023 al 1029 encontramos todo lo que es el cielo, y en el 1023 nos dice lo siguiente: los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, es decir, libres de todos sus apegos terrenales, viven para siempre con Cristo, son para siempre semejantes a Dios porque lo ven tal cual es. Esto es lo que nosotros conocemos como cielo. Dice el número 1024, esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama el cielo. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. Muy claro aquí en el Catecismo. Definitivamente lo que nos habla sobre este estado supremo de vida y de dicha. Pero ahora pasemos al otro estado, al estado donde no hay vida y dicha, pero tampoco hay llanto y desesperación, hay compunción. Después entraremos lo que es en el purgatorio en sí mismo, pero veremos esta etapa de transición en el momento mismo de la experiencia de la muerte, porque el cristiano mira de otra manera la experiencia. ¿Cómo se llamaba este filósofo existencial? Karl Jasper, que hablaba sobre la situación límite. Las situaciones límites se refieren a el ser humano se encuentra en momentos cruciales de su vida, pero llega un momento dado en que va a enfrentar la gran situación límite. ¿Cuál es esta? La muerte. Esa es ineludible. Y en la experiencia de la muerte, que luego hablaremos la muerte como tal, porque eso todavía no lo vamos a tocar, no se toca en este tema. En esa experiencia de la muerte, nosotros miramos al otro que fallece, pero lo miramos con el amor de Cristo, con la experiencia de la compasión. Por eso, desde los primeros tiempos, desde la primera época de la iglesia, del surgimiento de la iglesia, los cristianos vieron esta situación de una manera profundamente respetuosa. E inclusive le cambian el nombre, se le cambia el nombre al sitio donde se depositan los restos mortales. Sabemos que en las diferentes culturas con los restos mortales se les da diferente uso. Encontramos que algunos los creman, los han cremado, otros los ponen al aire para que sean consumidos por las aves de rapiña, otros son depositados con objetos, etcétera. Los nuestros no.
los nuestros experimentan otra cosa. Los nuestros son depositados en un sitio especial que tiene un nombre que indica ya una experiencia de esperanza. Pepe, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, antes que nada, Padre, Arturo, queridos televidentes, quiero partir de una pregunta que me llamaba mucho la atención en nuestras redes sociales. Y la pregunta es, ¿qué celebramos los católicos? ¿Qué celebramos los cristianos? ¿A los fieles difuntos o el Día de Muertos? Bien. Y esto me hizo pensar, cuando uno entra en el mundo de la filosofía, siempre existen las preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Y siempre el término de la muerte ha sido un misterio para el hombre. Si el hombre tiene algo divino, es la razón. Y con la capacidad de la razón siempre se ha preguntado, después de esta vida que hay. Y entonces en todas las culturas nosotros hemos visto que siempre le tienen un respeto al momento de la muerte. Han pensado, han incluso idolatrado a la muerte, le han rendido culto, le han rendido veneración, incluso adoración, ofrendas. Pero viene después, ahora, el sentido cristiano. Y el sentido cristiano es que con Cristo la muerte tiene una connotación completamente distinta. Dice San Pablo, para mí morir es una ganancia. Porque Cristo es vencedor de la muerte y Cristo nos da la esperanza de la vida eterna. Y entonces, a partir de esto, los cristianos tenemos, como nos comentabas, Padre, ya la certeza de mirar de otra manera este proceso. Por eso es que los cristianos no celebramos el Día de Muertos. No. Los cristianos celebramos el Día de los Fieles Difuntos como una fiesta que tiene una cadencia desde el momento de la solemnidad que nos comentaba al principio de la fiesta de la solemnidad de todos los santos, y después los fieles difuntos, que desde el principio del cristianismo, y es más, se encuentra referido ya desde la Escritura. Y me llamaba mucho la atención, Padre, cómo nos introducía ese programa, y quedé un momento así como pasmados, queridos televidentes, cuando decía, bueno, hemos hablado de ya el lugar donde está la gloria, pero hay un lugar en donde todavía no está la visión beatífica, y donde todavía tampoco podemos decir que es el lugar del rechinar de dientes y de castigo. El llanto y la desesperación, así es, ¿no? No. Y me hace recordar la base bíblica de cómo nosotros tenemos que mirar esta fiesta de los fieles difuntos. Porque en Segunda de Macabeos, si me permiten ahora, queridos televidentes, Padre Arturo, en Segunda de Macabeos, en el capítulo 12, en el verso 46, se manda de esta manera: por eso mando hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Exacto, ahí está. Pero algo que hay que precisar es que en el caso concreto de Latinoamérica, de México, pues nuestras culturas prehispánicas tenían un culto peculiar a la muerte y a los muertos también. Exacto. Y entonces tenían incluso la idea, la mitología de que había una ciudad de los muertos. Sí, el famoso Mixtlán. Exactamente, el famoso Mixtlán. Y entonces ellos tenían esa idea de que al morir la persona, ¿verdad?, necesitaba también llegar a ese lugar con ciertos bienes, y por eso la tradición dentro de la piedad popular, que ahora se traduce en esos altares, ¿verdad? Los altares de muertos. Los altares de muertos, sobre todo en las zonas por allá del Golfo, Villahermosa, por allá donde se venera recuerdo de nuestros muertos, ¿verdad?, a la luz de esta inculturación que tuvimos cuando están las culturas prehispánicas y llegan los españoles, ¿verdad? Sí, así es. Y se da una inculturación, no propiamente retiran esto, pero esto nos lleva a una purificación. Pero desde la fe, el día 2 de noviembre, pues la liturgia, que es en lo que nosotros creemos, nos habla de los fieles
difuntos, y esto es muy Fieles, importante, sí. fieles, es decir, son hermanos en la fe, Así es. que vivieron la fidelidad del Evangelio, que lucharon por hacer la voluntad de Dios, pero en su alma ha quedado cierto apego, cierto residuo a las realidades temporales, y entonces tienen que estar en este estado de purificación, que yo creo hablaremos más tarde. Pero la Iglesia celebra el día 2 de noviembre los fieles difuntos, Así es. y es un día muy importante. Sí, hay que saber qué hacer, sí, ¿no? Lo que vamos a destacar, y esto lo vamos a ver en el siguiente corte, concluir de precisar la distinción entre el Día de Muertos, que hay que mirarlo en la actualidad como desde un ámbito de experiencia cultural, una plataforma que pudiese permitir un acceso a profundizar en el Evangelio con una mirada cuidadosa, sobria, Así mesurada, porque si no hay Sí, mesura en no. esto, Dios Hay guarde desviaciones, la- hay desviaciones. Hay unas desviaciones. Entonces, esto es lo que vamos a ver y retornaremos para profundizar en este término. Los fieles difuntos, es desde esta experiencia que acabas de decir, en este pasaje de Macabeos, entender cómo el difunto llamado a participar de la gloria no está en condiciones y tiene la oportunidad de vivir este gran salto, si podemos llamarlo así, este gran ascender desde el ejercicio compasivo y misericordioso que nosotros, Iglesia Peregrina, realizamos. Lo vemos aquí, entre el mito y la doctrina. Día de Muertos, celebración de los fieles difuntos, ¿es lo mismo? Es lo que estamos viendo en este día. Y hasta en este momento hemos visto que no. Una cosa es la celebración litúrgica de los fieles difuntos, en la cual seguiremos profundizando, y otra, la festividad cultural que en México realizamos de una manera singular en el Día de los Muertos. Nos puede dar muy buenas luces de este fenómeno antropológico único en el mundo, que lo vivimos nosotros en México, ya un clásico de divulgación lo publicó Fondo de Cultura Económica en 1975, su autor Eduardo Matos Moctezuma, se volvió un clásico para poder entender sucintamente cómo lo vivieron los diversos pueblos de México, porque no solamente lo vivieron los nahuas, no solamente lo vivieron los mexicas, de una u otra manera fueron compartiéndolos todos. En el entendimiento de la muerte y el recorrido que hacen nuestros difuntos hacia el lugar de los muertos, que en los nahuas es el Mixtlán, y en sus diferentes niveles, tenemos una singularidad. Los muertos no se quedan allá como en las otras culturas. Hay un momento específico donde los muertos retornan a convivir en medio de nosotros. Esa es la propuesta, esa es la propuesta antropológica. Por eso se dice, y esto también lo vemos en esta otra obra, La fenomenología del relajo, que el mexicano se ríe de todo, incluyendo de la muerte. ¿Por qué? Porque ejercemos forzamos una familiaridad que tiene su riesgo, que lo queremos hacer, volverlo agradable. Obvio, en nuestros pueblos prehispánicos lo describen a través de la flor, el canto, la poesía, sí, pero tiene su nivel de cuidado. Y esto es lo que hay que precisar, para que en medio de esa experiencia, de esa singularidad de antropología cultural que tenemos, pueda realmente brillar el Evangelio, distinguiendo de lo que es auténtico, de lo que es falso y que es peor,
que distorsiona la experiencia de la vivencia del Evangelio y en la confianza de Cristo vencedor de la muerte, porque lo vivimos de manera muy intensa en estos tiempos y eso a ustedes les consta. Sí. Sobre todo, Arturo, tu experiencia que tienes ahí en Veracruz, la Santa, sí. Ahí surgió el culto a la Santa Muerte. Pero, Pepe, ¿qué nos puedes hablar sobre este cuidado que hay que tener para observar este entorno cultural? ¿Cuál es la delicadeza teológica a la cual estamos exigidos a vivir para poder considerar, meditar y hacer una afirmación ortodoxa? Toda inculturación lleva un riesgo si el principio fundamental de la fe no está claro. Sí, claro, sí, por supuesto. Porque si el principio fundamental de la fe no lo tenemos claro, la inculturación se va a volver después o puede llegar a ser un sincretismo. Sí, sí, de hecho. Y entonces ahí hay una mezcolancia de un pensamiento mágico religioso, como es este pensamiento mágico religioso de que los muertos regresan y se comen la ofrenda. Así es. Y entonces hay un momento de compartir donde se abriera un portal de muertos con vivos, ¿no? Y entonces esto nos permite caer en este pensamiento mágico religioso y llegar hasta una atrocidad como es un culto a la mal llamada Santa Muerte, que está arrasando espantosamente en nuestros días. Inclusive, entonces, esto nos permite a nosotros distinguir. Claro. O sea, como mexicanos, como personas que tienen toda una raíz histórica, un contexto antropológico, vale la pena rescatar lo que es propio de la cultura, pero desde esta manera que nos da identidad como un pueblo. Mas, sin embargo, no podemos poner encima del Evangelio y de las verdades de fe, incluso las situaciones culturales. Así es. Claro. Entonces, por eso es que nosotros, a la verdad eterna, nosotros recordamos a nuestros fieles difuntos, porque además hay una cosa, recuerden ustedes que antes del concilio una persona que no moría en un estado de gracia o que no moría, no entraba a un lugar que se llamaba el Campo Santo a ser depositados sus restos. ¿Sí? Y después también es tan importante en cómo va suscitándose la liturgia que lleva esta situación de los fieles difuntos, y tenemos las famosas misas gregorianas o de requiem, ¿no? Donde se ofrece el sacrificio, ¿verdad? Por el difunto, en donde su cuerpo ya no está presente. Donde el alma no está presente en el cuerpo. Así es. Entonces, todo esto nosotros tenemos que verlo. Primero, el principio básico. Jesús, vencedor de la muerte. Principio evangélico. Así es. ¿No? Verdad de fe. Nosotros estamos llamados, estamos predestinados a estar en la visión beatífica de Dios. Y nuestra vida no es incierta con la muerte, no se termina ahí. No sabemos qué hay más allá. Claro que sí sabemos. Sí, y claro que tenemos una verdad que nos habla de una vida eterna. Claro. Definitivamente. Y en este sentido, de tener la certeza de lo que hay después de la muerte, la vida eterna, la miramos desde la experiencia de la fe, desde la experiencia de la confianza y el ejercicio y la práctica de la fidelidad. Por eso le llamamos fieles difuntos. Así es. Arturo, ¿qué nos dice la doctrina sobre esta fidelidad en el alma que ya no está en esta vida peregrina? Sí, bueno, al respecto, también en el Catecismo de la Iglesia encontramos esto que nos dice en el numeral del 1030 al 1032, que nos dice la purificación final o purgatorio. Dice el numeral 1030, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados,
aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Y continúa el numeral 1031. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Suyo, aquí lo que podemos ver en esta experiencia de fidelidad es un acto de fe de nosotros, pero una experiencia en la esperanza por parte de ellos. Así es. Y desde el principio la Iglesia ha sostenido que para ayudar a estos hermanos que se encuentran en este estado en donde están purgando, ¿verdad? La Iglesia militante ayuda con su oración, su sacrificio y su limosna. Su limosna. Así es. Lo que serían los elementos de la penitencia interior. Así es. Aplicado en sufragio. ¿Y por de qué? las almas. Por la unidad del cuerpo místico de Cristo. Así es, sí, sí. Son nuestros hermanos de la Iglesia purgante que están, ¿verdad?, en esa espera del paso de la visión beatífica de Dios y que, como dice el catecismo, ya nos refería Arturo, no están en una situación de condenación, ¿no? Y entonces, cuando nosotros recordamos a nuestros fieles difuntos, ¿no?, amén de que hagamos un acto que nos recuerde un acto antropológico, claro, lo más importante que debemos de hacer los cristianos católicos es la oración, claro, el sacrificio y la limosna que llegue al cielo en favor de estos hermanos. Sí. De esto que mencionas sobre el ejercicio, del amor de Dios, del compasivo amor de Dios hacia ellos, es importante mirar cómo la Iglesia nos llama a atender con profundo respeto los fieles, los restos mortales de nuestros hermanos. Sí. Si bien son despojos, no son despojos que se tienen que desechar. Hay que tener cuidado, hay que tener respeto. Bueno. Precisamente por eso los primeros cristianos, cuando llevaban a depositar a sus difuntos, los depositaban en el cementerio, Claro. Sí. en el dormitorio. ¿Por qué? Porque tenían la certeza de la fe de que quien fallecía se dormía en el sueño esperanzador de la resurrección de la carne. Y es que, como lo dice San Pablo, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son templo vivo Claro. del Espíritu Santo? Así es. Entonces, y esto nos plantea también una situación que la Iglesia se planteó y tuvo que reformarla, ¿verdad? Que es la situación de la cremación. ¿No? Porque ustedes saben que muchas culturas, desde hace mucho tiempo, las culturas antes de Cristo cremaban, pero sin embargo las culturas semíticas siempre practicaron la inhumación. Y de ahí viene esta tradición que viene desde el pueblo hebreo. Sí. Y entonces la Iglesia incluso lo pronunció y lo puso en el Código de Derecho Canónico, en el Canon 1203, en el Código de 1917, ¿verdad? De manera particular expresaba que no era permitido la cremación en aquel momento. ¿Por qué? Sí. Por una idea que salió para ridiculizar la fe, una idea que salió de decir, bueno, vamos a esparcer las cenizas, así como diciendo para que esto que creen tan ridículamente los católicos, ¿verdad?, no suceda. Y el Código de Derecho Canónico lo estipula. Después, con la reforma del Concilio Vaticano II y en el nuevo Código de Derecho Canónico, en el Canon 1176 permite la cremación.
Sí, Pero se han suscitado otro tipo de problemas, como las personas que tienen los restos de sus familiares sí. en su casa, ¿verdad? Y que de alguna manera tienen un apego malsano, Malsano, una sí. idolatría Tiene y riesgo además de una hacer falta eso. de respeto a los restos Claro. de la persona. Y entonces el Papa Francisco saca un documento el año pasado Sí, en efectivamente. donde determina que si bien la Iglesia permite la cremación, lo que no permite es que los restos de las personas sean esparcidos, como mucha gente lo hace de manera romántica en el mar, Sí, no. o que lo tengas depositado en un jarroncito. en tu un casa, altarcito en la ahí en sala. tu casa, ¿no? No. O sea, habla de un respeto, de una dignidad Claro. de aquel que fue templo del Espíritu Sí. Santo, y que además también nuestra fe como católicos, como cristianos, nos lleva a creer que esta persona, al separar su alma de su cuerpo, ¿verdad? Al paso de la muerte, esta persona está en un estado de vía, Sí. en un estado, perdón, ya sea en el purgatorio, ya sea en el cielo. Y bueno, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, existe el infierno, ¿verdad? Pero nadie puede atreverse a decir Sí. que hay o que ya esté condenado una Así persona, es, ¿verdad? así es, no hay Porque duda. está la misericordia de Dios. Bueno, pero ese es un tema que veremos Ya en otro momento cuando lo veamos el veremos eso. infierno. Pero a esto me refiero, o sea, hay que seguir las disposiciones, ¿no? Claro. Y esto, Padre, está expresado de una manera hermosa en la liturgia de la Iglesia, en el ritual de exequias. El respeto tanto a los restos del difunto como al momento de la muerte, porque este ritual incluso incluye oraciones previas a la muerte, Así es. oraciones que la Iglesia implora en el momento de la muerte, Sí, son oraciones de de acompañamiento, al acompañamiento agónico. en ese estado, y están ahí en el ritual de las exequias, ¿no? Que es hermosísimo, este nuevo ritual del concilio, porque comprende tres grandes partes: la exequia cristiana, lo que es la celebración de la palabra de Dios, puesto que ese fiel bautizado conoció y se esforzó por vivirla, lo que es la última despedida al cuerpo del difunto, que va acompañado de una súplica a Dios, implorando que ese hermano que se ha esforzado por vivir resucite para la gloria, y por eso se hace una súplica y la aspersión, ¿verdad?, del agua bendita, porque ese cuerpo fue templo del Espíritu Santo. Y la tercera parte es la súplica de la Iglesia por los dolientes, Claro. aquellos que se quedan en la experiencia de la ausencia finalmente de un ser amado, que Dios ha llamado a su presencia y ha terminado el camino de la vida, ¿no? Respecto a esta situación de la celebración litúrgica, nos encontramos casi en todas las oraciones colectas, casi en todas, el acto de confianza en el Señor, que derrama su misericordia como gran vencedor de la muerte y entrega la victoria de la vida eterna a la persona que ha fallecido. También se hace este ejercicio de súplica. Incluso desde el momento del bautismo Sí. se habla de la muerte para la vida eterna. O sea, y en la Eucaristía siempre hay un apartado para los fieles difuntos. Claro, Y al final de la plegaria eucarística. aquí este es un cambio bien importante. Mientras las culturas de manera antropológica ofrendan al muerto, Exacto. le hacen alguna ofrenda al muerto, Se celebra al sí, muerto, aquí no. idolatran al muerto. Dentro de la liturgia, nosotros oramos Oramos por él. por él. Y Oramos pedimos a Dios no que Padre, venga, Suplicamos, Oramos suplicamos que por llegue él. al lugar de, Oramos a de la Dios contemplación. por Así el es, alma, así es. aquella alma que ha experimentado el amor de Dios y que de algún modo se ha dispuesto a ellos. Que ojo, encontramos por ahí una de las oraciones, de las plegarias de las oraciones exequiales, oraciones propias para quien no murió en un evidente estado de gracia, ¿eh? Sí, Ah, eso claro. es increíble. Que si no, ahí Es viene que- uno, creo que es la D, por ahí después Ajá. de Pero es la D, otras, entonces dice, Es hermosísimo.
cuando me ha tocado la situación, me voy a ella y dice, purifica todos sus pecados. Y aquí aprovecho porque quiero recalcar esto. Hay personas que han muerto en un estado, por ejemplo, de suicidio. Sí. Y esto como atormenta a los padres y piensan, mi hijo está condenado. Incluso hay situaciones en donde le dicen, no puedes orar por tu hijo porque como se arrebató la vida, Sí, sí está. y cuidado, cuidado, Así es. cuidado. La iglesia nos enseña completamente otra cosa. Así es. Y sobre de ello, hay un punto que es importante retomar en el siguiente, ahora que regresemos del corte, y lo señalaste, porque hay que dejarlo bastante claro y explícito. El riesgo de abusar de los restos cremados. Sí. ¿Cómo hay que evitar lo que ya había sido evangelizado y se vuelve a repaganizar? Lo vamos a ver aquí, entre el mito y la doctrina. Gracias por continuar con nosotros. Comuníquense, escríbanos. Estos programas están hechos precisamente, estos especiales, están realizados porque ustedes lo han pedido. Escríbanos en nuestro correo electrónico mitoydoctrina@mariavision.com. Visite nuestra página de Facebook, Entre el Mito y la Doctrina. Por cierto, que ya tenemos ahí unas cápsulas sumamente interesantes, no solamente las que la que están dando nuestro equipo de investigación, de actualidad teológica, que son maravillosas, que la hermana Yuli pues, se avienta fenomenal, el hermano Jerry también, Sí, estos jóvenes todo el equipo. muy bien preparados para ello. También tenemos por ahí Entre el Mito y la Doctrina en la calle. Con nuestra amiga Miriam. Sí. Con Un Miriam. saludo. La estamos allá viendo. Entonces, para que lo puedan ver. Nos quedamos en este tema muy importante. Arturo, nos estabas comentando Sí, padre. hacer la precisión desde el catecismo sobre el tema del suicidio. ¿Cómo lo ve la doctrina de la Iglesia para entender el ejercicio de la misericordia que no exime la justicia del Dios vivo? Sí, padre. Bueno, ante todo en los numerales del catecismo 2280, 2283 encontramos lo que la Iglesia nos dice sobre el suicidio. Me permito leer el 2281. Dice, el suicidio contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar su vida. Es gravemente contrario al justo amor de sí mismo. Ofende también al amor del prójimo porque rompe injustamente los lazos de solidaridad con las sociedades, familias, el aspecto nacional y humano con los cuales estamos obligados. El suicidio es contrario al amor del Dios vivo. Aquí lo menciona el catecismo, Claro, es una claro, falta claro. grave, pero referente a lo que comentaba nuestro hermano Pepe, en el número 2283, no se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Dios puede haberles facilitado por caminos que Él, recalcamos, ¿verdad? Que Él solo conoce, Gracia actual. la gracia actual, la ocasión de un arrepentimiento salvador. La Iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida. Aquí es la clave, orar por estas personas. Claro, claro. Tenemos el ejemplo, el No famoso emitir cuento juicios. de Santo Cura de Ars, ¿se acuerdan? Pero no cuento. A ver, cuéntalo. Nárranoslo.
Híjole, padre, ahora sí me agarró en frío. Pero yo estaba Muy bien, pensando déjeme platicar. que no encuentro. No, muy bien, yo lo sé, yo pensé que te la sabías. Para que vean de qué No aún- dije lo cuento, dije no cuento. Muy bien, No, corregimos, no dijo, no levantó la mano para decir, lo cuento yo. Corregimos, es, no cuento, yo lo voy a contar. Es, sucintamente, es muy bonito. Yo me acuerdo que la primera vez que lo escuché, se lo escuché a mi mamá. Precioso. Llega una mujer toda compungida, llorando, hecha un mar de lágrimas, porque su esposo se había suicidado. Y obviamente, pues, ¿cómo se le iba a celebrar exequias? Por lo mismo que tú habías dicho, lo que se... Antes del concilio. Antes del concilio, estamos hablando del siglo XIX, Sí. mediados del siglo XIX, y entonces se acerca este santo varón a este Cristo sacerdote plenamente vivo, ardientemente amoroso, y la ve. San Juan María Vianney entrando, todavía no le alcanza a decir esta mujer lo que había sucedido, y le dice: entre la misericordia de los hombres y la misericordia de Dios hay un abismo de diferencia. No te preocupes, le dice, entre el puente y el río, porque se tiró, tu marido en la caída alcanzó a arrepentirse. Dios lo ha salvado. Así lo dijo. Entonces, este referente es importante. Mira, Nos qué hermoso. habla Sí. de la compasión y la misericordia del Dios vivo. Claro. ¿no? Entonces, Claro. por este tipo de circunstancias, la Iglesia, particular la Iglesia Católica, en el Catecismo, ha hecho esta declaración sobre el suicidio. La misericordia ante todo. Sabemos que el suicidio es pecado mortal, sí, pero la misericordia de Dios lo supera. Pero para ello se pide con urgencia nuestro ejercicio de la compasión por todas esas almas que se encuentran en el filo de la navaja. Eso sí es responsabilidad nuestra, ¿eh? Eso es totalmente, nos corresponde a nosotros. Hacer un ejercicio ortodoxo de la fe, un ejercicio misericordioso sobre estas almas. Sí. Y sobre la misericordia, bien entendida, la misericordia no es sentimentalismo, no es emocionalismo. La misericordia mira hacia el bien supremo que requiere el alma. Por eso se me hace tan importante, Pepe, recalcar, explicitar el por qué no conviene tener los restos mortales cremados en casa, porque estás generando un proceso de repaganización, estás generando una idolatría, estás dejando el sentido de la celebración de los fieles difuntos para hacer una celebración de muertos. Sí, Y claro. no, esa persona no está muerta, no se nos olvide. Nuestros fieles difuntos no están muertos. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Incluso la muerte en el sentido cristiano significa el lugar de tormento, Sí, el lugar sí. de castigo. Así es. El salario del pecado es la muerte. Así es. Entonces, de tal manera que es bien importante, yo sé que se mueven muchos afectos, muchos sentimientos, sobre todo porque es un ser querido, pero piensas que la persona se encuentra en sus restos. Así es. Y aquí hay que precisar dos cosas. Lo primero es que los restos tienen que tener un respeto porque son los restos de un templo vivo del Espíritu Así es. Santo, Así es. que al final muestra, ¿verdad?, esa imagen y esa semejanza de Dios. Pero hay que entender que la muerte, y que eso es todo un tema aparte, como usted lo precisaba, padre, en el principio, la muerte para nosotros solamente es un paso. Así es. Y es la separación del alma y del cuerpo. De tal manera que el alma es la esencia, es la sustancia, es lo que le da
la característica al ser. Con Y el forma. alma es eterna, y el alma no está en los restos. Así es. Así Entonces, nosotros, cuando tenemos las cenizas, pensamos que estamos haciendo un gran bien, y lo único que estamos haciendo es, primero, psicológicamente, quedarnos en un estado de duelo que se vuelve patológico. Número 2, estamos en contra de nuestra fe, porque hemos perdido toda esperanza. Y entonces para nosotros no cabe la resurrección. Número 3, estamos nosotros haciendo una idolatría de esa persona y no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer para ayudar a esa persona a entrar al cielo. Que es lo más importante, Así porque en síntesis lo que la Iglesia nos pide es básicamente orar por los difuntos, Claro. hacer sufragios por los difuntos. Así es. Como decía San Agustín, pues la flor se marchita, la lágrima se evapora, pero la oración sube como un incienso agradable hasta el altar del Padre. Y la Iglesia, pues precisamente tiene, queridos televidentes, un directorio sobre la piedad popular y la liturgia. Así es. Ojalá y lo puedan ellos descargar desde... Sí, lo pueden descargar de Internet. versión PDF a través de cualquier... Se meten a ustedes a cualquier portal de Católico. católico, Sí, católico. Cualquier página de búsqueda, no vamos a hacer publicidad a ninguna, cualquier página de búsqueda, porque además ni una se la merece. Ya será otro tema para no meternos Y en otro conflictos. elemento también que debemos tener en cuenta, un arma, ¿verdad?, que está por ahí olvidada en la Iglesia, que es también el manual de indulgencias, ¿no? Ah, sí. Es un arma. Eso lo trataremos. ¿verdad? Bien, Pero bueno. sobre este directorio sobre la piedad popular y la liturgia, nos da directrices muy precisas para hacer este ejercicio de compasión, este ejercicio de piedad y misericordia sobre nuestros fieles difuntos para evitar desviaciones, para evitar esas prácticas sincretistas, para evitar idolatrizaciones, para evitar nuevas mitificaciones de algo que ya el Señor liberó, por Dios. Y que además el demonio aprovecha. Claro. Ah, sí. Porque el demonio, acuérdense que siempre quiere ser la antítesis de Dios. Siempre. Entonces, si algo ustedes han visto es que ahora en muchos lugares, y sobre todo más de nuestra bella República de México, en los nichos donde estaba la imagen de la Santísima Virgen María, ahora la gente ha puesto junto o incluso ha quitado a la Señora del Cielo para poner a la mal llamada Santa Muerte, que además ni le llaman Santa, le llaman Santísima Muerte. Ya, Por ya estas situaciones. bueno, tendremos que hacer un especial para poder clarificar ese aberrante mito, que además es blasfemia. Ya, Blasfemia y blasfemia y lo que le sigue. y satánico. Así es. totalmente. Pero ya prepararemos una investigación muy precisa sobre ello y qué hacemos. Nos quedan por ahí un par de minutitos. Es importante sobre este directorio sobre la piedad popular y liturgia. Arturo, ¿qué nos recomienda sucintamente? Bueno, voy rápido por cuestiones de tiempo. En el numeral 258 nos habla de los peligros o desviaciones que se pueden tener en esta oración a los fieles difuntos. Y cita lo siguiente: número 1, el peligro de que permanezca en la piedad popular para con los difuntos elementos o aspectos inaceptables del culto pagano a los antepasados. 2, la invocación de los muertos para prácticas adivinatorias. Uy, cómo se ha vuelto a regresar, ¿eh? Algo muy importante, el número 3, que seguido lo escuchamos. Ah, sí. 3, la atribución a sueños que tienen por objeto a personas difuntas, supuestos significados o consecuencias cuyo temor condiciona el actuar de los fieles. 4, el riesgo de que se inciden formas de creencia en la reencarnación. 5, el peligro de negar la inmortalidad del alma y de separar el acontecimiento de la muerte de la perspectiva de la resurrección, de tal manera que la religión cristiana pareciera como una religión de muertos. Y 6, la aplicación de categorías espaciotemporales a la condición de los difuntos.
Y si me permite, el número 260 nos habla de la correcta devoción en esta celebración. Número 1, la novena de los difuntos como preparación y el octavario como prolongación de la conmemoración del 2 de noviembre. Ambos se deben celebrar respetando las normas litúrgicas. La visita al cementerio en algunas circunstancias se realiza de forma comunitaria. La adhesión a cofradías y otras asociaciones que tienen como finalidad enterrar a los muertos conforme a la visión cristiana. Gracias por habernos acompañado. Amemos a aquellos que ya han sido llamados a la presencia del Señor, pero necesitan purificarse, a nuestros fieles difuntos. Ejerzamos la recta y ortodoxa misericordia sobre ellos. Nos vemos en otro programa más de Entre el mito y la doctrina.